Hola, ¿qué tal? Un placer compartir un programa más de Modelo de Juego. Esta vez es un invitado de lujo. Tenemos al profesor Luis Fernando Suárez. No son pocos los que creen que la selección del 2006 y el Mundial y previamente el de la eliminatoria fue probablemente la mejor selección de todos los tiempos. Y la verdad es que nos honra contar con un profesional de la talla de Luis Fernando Suárez. Luis, qué gusto poder saludarlo aquí a través de Modelo de Juego. Gracias, un saludo para usted también y para toda la gente que nos está viendo. Luis, en el fútbol moderno se dice que ya todo está inventado, pero vemos que hay entrenadores que tienen una vertiente que indican que el resultado es lo más importante, pero hay otra que dicen que el resultado debe ser solamente la consecuencia de hacer una determinada cantidad de cosas bien y que tiene que ver también con la forma. Luis Fernando Suárez, ¿qué importancia le da la forma? ¿A dónde ubica el resultado? ¿Qué visión tiene sobre esta discusión que es más filosófica que otra cosa respecto del fútbol, Luis? Bueno, todo hay que tenerlo en cuenta, porque al final la gente que va a ver un espectáculo va a disfrutarlo también. No va solamente a mirar cómo a ganar un partido, sino de qué manera se gana. O sea que yo creo que hay tanto de forma como de fondo, hay tanto de forma como resultado. O sea que creo que todo eso vale. Nosotros como profesionales y sobre todo si queremos dar un buen espectáculo o que la gente vaya a que vean un espectáculo, lógicamente también hay que darlo de la mejor manera. Ahora, hay un montón de formas, eso también es lo más claro, no necesariamente el que se hable, que se tenga mucha posesión, eso indica a las claras que es el mejor fútbol, ¿no? Yo creo que la propuesta, y en ese sentido el fútbol te da como posibilidades de que sean muchas las situaciones o las formas de juego o incluso las situaciones individuales de que uno como entrenador pueda utilizar a determinado jugador para determinada situación. Yo creo que eso es lo válido en el fútbol. Mire usted que cuando usted hereda la selección estaba recién revisando archivos de fotos y cosas así, y me encuentro con el Atlético Nacional del 99, y que usted lo dirigió. Y tenía Neider Morantes, tenía Nene Mackenzie, tenía Totono Grisales, y uno encuentra y ubica jugadores de muy buenas características técnicas, todos en un solo equipo, ¿no? Entonces ese equipo, automáticamente por las características y cualidades de esos intérpretes, seguramente tenía más posesión que, por ejemplo, la selección que usted mismo dirige del proceso eliminatorio del 2006, donde era más de transiciones directas. Entonces, usted no se casa solamente con un estilo, se considera un técnico que se adapta bien a las características de los componentes, que en definitiva la materia prima es el jugador, ¿no? Sí, y yo creo que sobre todo cuando uno está en un club y en el preciso momento en que yo llegué a Nacional, yo no podía hacer ningún cambio. También me gustaba la forma de jugar del equipo, o sea que por esa razón, cuando llegué, creo que lo único que hice de adaptación al juego fue un poquitico que tuvieran más la pelota porque no lo tenían tanto. Utilizando esas características que usted bien dice de esos jugadores que usted mencionó, habían 3 volantes que eran casi que entre los 3 podían llegar sin ningún problema a marcar una cantidad de goles impresionante. Y esa razón me dio para utilizarlos a ellos y solamente con un solo delantero en punta. Pero creo que en ese sentido era básicamente por lo que tenía. Después, cuando uno es seleccionador, de pronto puede también mirar el gusto de uno y eso adaptarlo al medio. Uno mira a un jugador, le gusta ese jugador y lo adapta estratégicamente a lo que uno quiere. Las características de la selección ecuatoriana en ese momento eran más o menos como las que se dieron en Alemania. Era un equipo vertical, un equipo rápido, un equipo de buenas transiciones, un equipo de apertura por los costados, que Quinito y Antonio Valencia lo hacían muy bien, teníamos buenos laterales, o sea que también era aprovechar unas cualidades diferentes a la del club que yo dirigí en el 99, pero que también en ese sentido bien valía la pena tenerla, ¿no? Pero mire usted que yo reviso un poco hacia atrás la historia, Luis, y me encuentro con que a usted le toca en el proceso eliminatorio para Francia. Pacho Maturana no va a la Copa América, la dirige Luis Fernando Suárez, y esa selección jugaba muy bien al fútbol, la que usted dirige en la Copa América, y sumó jugadores como Gavica, como Wellington Sánchez. Es decir, si uno compara, y corríjame si me equivoco por favor, pero si uno compara el estilo que usted impregna en esa selección del 97 de la Copa América
y la compara con la selección que luego dirige, una selección mucho más de transiciones directas, de mucho juego exterior. En cambio, la de Gavica, la de Wellington Sánchez, que hace una de las mejores Copas Américas, si no la mejor, que hemos tenido en los últimos años, donde nos fue muy mal, esa selección era muy rica en cuanto a la tenencia de la pelota. Dos Luis Fernando Suárez, mismo entrenador, dos selecciones muy distintas en los matices. Es cierto, y también dos selecciones que en una todavía necesitaban como un tiempo más de preparación. Al final es eso, yo creo que lo más importante es como los procesos necesariamente necesitan de un tiempo. Es complicado y sobre todo después va a sonar como, no sé, demasiado populista el decir de un entrenador esto, que uno siempre habla de procesos, pero yo considero que es eso, que uno siempre debe estar considerando eso. Ecuador, en el momento en que nosotros la tomamos, en el momento que yo empecé a acompañar a Maturana, venía creciendo y mucho respecto a lo que mostraba antes. Ecuador era la cenicienta de Sudamérica junto con Venezuela. Casi que todos los países pensaban que la posibilidad de clasificación se daba si uno le ganaba a Venezuela y a Ecuador siempre. Me parece que con Dusan, sobre todo con Dusan, empezaron a evolucionar. La evolución en la parte técnica, sobre todo, en la parte de buscarle posibilidades a los jugadores en puestos incluso diferentes. En fin, revolucionó mucho lo que mostró Dusan a lo que antes tenía Ecuador. Consiguió determinadas cosas, creo que hizo un buen preolímpico por allá en Paraguay. Y cuando nosotros llegamos, todavía habían, pues, cosas buenas de eso, pero también habían rezagos, había cosas que cambiar y que no nos dio como para poder llegar a los puntos que siempre se querrían o queríamos, clasificar al Mundial de Francia, por ejemplo. Sí, pero ya había un desarrollo. Creo que lo más importante es eso. Después llegó Hernán y después perdón, me tocó a mí ya hacer como una transición. Pero lo más importante de todo esto es que es una cosa o una selección es una consecuencia de la anterior. Sí, de acuerdo. Ahora, lo cito todo esto como antecedentes porque, repito, usted nos ha mostrado que la selección o que los equipos que dirigió pueden jugar bien. Bien me refiero no solo al funcionamiento bien, sino que también gustan, fútbol atildado, de formas diferentes. Ahora, en el escenario ideal, donde tenga todo, ¿cuál es el estilo de preferencia que más lo llena Luis Fernando Suárez? Es que yo creo que si usted dice una cosa que es bien certera, uno nunca puede pensar en un escenario ideal. Porque uno debe estar pensando siempre en a dónde va a llegar. Y con qué clase de jugadores va a jugar y que hasta incluso ni siquiera qué clase de jugadores son, sino culturalmente qué son, qué piensan. Entonces, yo no puedo hablar sobre, miren que somos muy parecidos, yo no puedo hablar de dirigir a una selección Colombia, dirigirla igual como puede dirigir la selección ecuatoriana. No, absolutamente no. Y tienen muchas cosas parecidas, pero también tienen un montón de cosas diferentes. Es lo más importante, y eso en el sentido estricto, nosotros como entrenadores debemos ser muy maleables, reconocer, y ahí es donde espero que está la facultad de uno, o el talento de nosotros los entrenadores, es buscar la manera de adaptarnos a esos medios y de buscar y reconocer lo más pronto posible de qué manera ese equipo puede jugar bien según los jugadores que tenga. Creo que eso es lo más importante. En términos generales, a mí me gusta que el equipo, como le digo recién, juegue bien, que tenga la pelota bien, que sea respetuoso por el espectáculo. Casi siempre me gusta jugar zonalmente, pero hoy, por ejemplo, la evolución de la marca es grandísima. Ahora se hace mucho más marcación mixta, entonces uno tiene que evolucionar hacia ese sitio. Ya antes se marcaba mucho hombre a hombre, después cambió dramáticamente a hacer zona a zona. Ahora hay una marcación mixta, ahora hay mucho más velocidades, ahora hay que pensar mucho más en que esos 4 momentos y sobre todo las transiciones, ataque, defensa, ataque, se tienen que hacer casi que sin pensar. Hay que habituar a los jugadores a ello y que no te dejan nada, no te dejan tiempo de respirar. Entonces esas situaciones te dan como para decir, fútbol, el fútbol mejor pensado para uno o el más bonito o el que uno sí ha soñado, creo que no existe. Uno tiene que adaptarse a esas situaciones que te da el fútbol moderno.
De acuerdo. Ahora, se habló también en Ecuador mucho sobre la influencia de los entrenadores colombianos. Después de Dusan, Pacho Maturana, Luis Fernando Suárez, Bolillo Gómez, Reinaldo Rueda. Muchos, desde mi punto de vista, creo que cometieron el error de decir el estilo colombiano, porque a mí me parece que como que no todos fueron iguales. O sea, ni Maturana era igual a Suárez, ni Suárez igual a Bolillo, ni Bolillo igual a Rueda. Hubo muchas diferencias y muchos matices diferentes y cada uno fue aportando a lo suyo. De hecho, recuerdo claramente cuando a usted le toca asumir en la selección ecuatoriana, luego de hacer un gran torneo con Aucas, estaba haciendo un gran torneo con Aucas, a usted le comienza esa transición que al principio todo cambio cuesta al principio, ¿no? Y por ejemplo, uno de los jugadores tradicionales de Ecuador era Alex Aguinaga, un 10 simbólico, y comienza, por ejemplo, Luis Fernando Suárez a escoger no tener esa figura del 10 y comienza a elegir otras características de jugadores. Y fue cambiando en cada línea, porque recuerdo que, por ejemplo, Obregón y Chalá no aparecieron, se fue afianzando Edwin Tenorio con Marlon Ayoví, después vino segundo Alejandro Castillo. Usted ya en el primer partido, recuerdo, ante Uruguay, ya lo mete en los últimos minutos, algo que poco recuerda en Antonio Valencia. Es decir, fue moldeando desde esa primera impresión, desde esa primera lectura, fue moldeando a su gusto, me imagino, a la selección. ¿Esa fue la decisión más difícil, ir dejando jugadores consagrados, Luis, al principio? Sí, yo creo que usted tiene razón en algo, y incluso por una razón específica. De pronto puede hablar uno de escuelas en otros lugares. En Argentina, por ejemplo, pueden hablar de la escuela menotista en un momento versus la escuela bilardiana. Y estaba específicamente ya marcado qué hacía uno y qué hacía el otro. Nosotros no tenemos escuela, los colombianos no tenemos escuela, no, los colombianos en determinado momento, y creo que todavía nos falta mucho para crear una escuela. Y creo que todavía nos falta mucho por aprender. Lo que hemos hecho nosotros, básicamente, es buscar de alguna manera aprender, y aprender de muchos, ¿no? Yo, afortunadamente, estuve en una época donde hubo una revolución del fútbol táctico aquí en Colombia, por allá finalizando los 70, empezando los 80. Me parece que hubo cosas muy interesantes a nivel de fútbol acá. Cambió totalmente el fútbol. Así como Dusan cambió mucho de cuando llegó a Ecuador. Bueno, Bilardo, Subeldía, Luis Cubillas, Ricardo de León, Juan Mujica, todos esos con diferentes formas de mostrar de fútbol, hicieron algo diferente, hasta cambiaron el pensamiento táctico del colombiano. Y de esos, pues lógicamente aprendimos todos, pero cada uno aprendió a su manera. Entonces no hay escuela acá. Pero sí hay una propuesta donde los entrenadores colombianos les gusta la táctica, les gustan los movimientos ofensivos y defensivos, y eso es lo que uno va y aplica a determinado lugar. Nosotros, y ahí sí le digo, cuando me tocó a mí con Pacho, creo que Hernán hizo cosas interesantes, no desdeñó cosas nuestras, y yo tampoco, y cuando llegué a reemplazar a Hernán, cambió fundamentalmente el equipo, pero sí veía, ya llevaba más de un año en Ecuador, que habían que hacer algunos ajustes. Bueno, afortunadamente esos ajustes, que eran en determinado momento, como usted bien lo dice, medio dramáticos, y de pronto para llevar a que hubiese, o que como existió mucha polémica, afortunadamente el resultado se dio, que eso era lo más importante, pero sí, hay pensamientos diferentes en cada entrenador, y en el caso específico de Hernán, y en el caso mío, pues lógicamente así se notó cuando yo llegué a dirigir la selección ecuatoriana. En su momento se le decía que usted, siendo colombiano y viniendo de un país en donde el pibe Valderrama había marcado una época importante, ¿no? ¿Cómo se atrevía a jugar sin 10? En ese momento creo que era un poco más problemático si un entrenador no ponía un 10. Hoy ya como que ya se tolera, ¿no? Incluso el 10 evolucionó a jugar de 5, a jugar. Hoy es mucho más universal, pero en ese momento que usted lo hizo, lo recuerdo claramente que era un poco más problemático tomar esa decisión. ¿Eso fue una de las decisiones más difíciles, Luis? No, lógicamente el peso específico de esas decisiones estaba claro, siempre existió, incluso pues, uno se gana cierta animadversión, y es algo que uno pues, lógicamente tiene que entender. A todo el mundo no le puede gustar todas las decisiones que uno tome. Ahora, si se es entrenador, sobre todo si es entrenador de selección, es muy complicado poder lograr que todo el mundo esté contento. Pero también, y ahí es donde está clara las cosas, hay que tomar decisiones drásticas. A veces es difícil. Esa clase de decisiones acarrean demasiado riesgo. En el mío fue grandísimo. Pero usted bien lo dice, no era solamente el caso de Aguinaga, era también el caso de Francisco Ceballos, por ejemplo,
o los que usted mencionó, Chará, pues hubo varios jugadores que tampoco se llamaron y que yo pensaba, por el conocimiento que yo tenía del medio, en ese momento que creo que fue una ventaja, el estar en un año con Aucas, me ayudó a conocer el medio mucho más, que es de pronto es algo que es necesario para cuando se contrate a un seleccionador. Yo creo que a un seleccionador se lo tiene que contratar no solamente por sus convicciones, sino porque conozca el medio e incluso más, y culturalmente sepa reconocer de qué manera incluso piensan los jugadores. Mire usted que eso yo lo analizaba aterrizando el ejemplo en el contexto actual, de la importancia de conocer el medio, que hasta cierto punto una tendencia dirigencial y periodística decía, pero ¿qué es conocer el medio? Y yo ponía el ejemplo de un poco de lo que hizo Queiroz, que al ser un técnico europeo y llegando a Colombia, al menos por lo que uno recogía de la prensa internacional, la prensa colombiana, él decía que le gustaba interiorizarse, ver cómo piensa el colombiano, ir a ligas barriales, vecinales, o sea, adentrarse en el país para descubrir, para conocer cosas. Y uno dice, realmente, si hay gente que piensa que es importante conocer el medio, para luego tomar decisiones, usted lo dice bien, yo estoy de acuerdo, a usted le vino muy bien haber trabajado en Aucas todo ese tiempo, porque además conocía el día a día, ¿no? Cómo piensan, porque por ejemplo viene un europeo y el europeo probablemente en Europa no necesita repetir 3 veces las cosas para que sucedan, ¿no? El futbolista como que del Pacífico es distinto en ese aspecto, ¿no? Totalmente de acuerdo, es que a ver, el nombre de su programa lo dice, el modelo de juego ¿cuál es? Y en eso nos podemos meter en un montón de cosas. El modelo de juego no es solamente venir y aplicar una forma de jugar táctica, una propuesta, bueno, vamos a hacer presión alta siempre, vamos a hacer fútbol de posición, vamos a hacer fútbol directo. Hoy está muy en boga eso y esa es la más fácil. Y esa, desgraciadamente, es por donde los entrenadores están saliéndose mucho más fácil. Para conformar un equipo de fútbol y sobre todo para conformar una buena selección, hay que crear el modelo de juego. Y el modelo de juego tiene mucho de táctica, tiene mucho de estrategia, tiene lógicamente la táctica, la preparación física, tiene todo eso, pero en ese modelo de juego está incluido la parte cultural, está incluido cómo a cada jugador se le puede acercar, se le puede comunicar. Hay que escuchar, hay que reconocer quién es el líder, hay que reconocer incluso quién es el líder. Hay líderes tóxicos, pero que determinadamente uno los puede guiar. Hay que crear el grupo, hay que tener cohesión del grupo. Entonces el modelo de juego no necesariamente tiene que ver, bueno, vamos a hacer presión o vamos a posición más posición, o vamos a jugar directo y con eso salimos todos. Facilito. Pero lo demás es lo más importante. Entonces la creación de un modelo de juego requiere de que culturalmente tengas el reconocimiento de esos jugadores, de que tengas una buena comunicación, de que tengas interacción, que después eso que supuestamente tenés como grupo se pueda conformar como equipo. El equipo se da cuando incluso esos egos, y sobre todo hoy los tienen todos, sean capaces de dejarlo al lado y que quede como lo más importante el objetivo del equipo. Ahí se crea un modelo de juego. Cierto, mire usted que hace tantos años, en el 70, una de las cosas que uno ha leído de que decía Rinus Michels es que para hacer eso que luego el mundo calificó como fútbol total, que él no decía que era fútbol total, que no era posible solamente si estaba en su cabeza, necesitaba de la voluntad de todos para presionar con esa intensidad. Si ellos no estaban convencidos, era muy difícil que eso que estaba en su cabeza luego pueda ser posible, ¿no? Y un poco lo que usted matiza, Luis, esto es de dos vías. Necesitas también en la contribución de los jugadores, en definitiva, si no, no se puede. Total, no, es que esto es la unión de un montón de ideas. Aquí no puedes llegar e imponer cosas, más bien lo que tienes que hacer es convencer. Si no eres capaz de convencer a los jugadores, es imposible de crear un gran equipo. De acuerdo, puedes saber mucho, pero si no llegas allá es difícil. Ahora Luis, le voy a mostrar una canchita, acá la vamos a poner para que usted vaya explicándonos a todos los que queremos aprender, incluyendo la comunidad futbolera, muchas cosas. Por ejemplo, usted arranca con Uruguay la eliminatoria, después pasó algunos partidos hasta que se fue afianzando, esa selección fue de menos a más, fue haciendo cambios, fue entrando Villafuerte, Marlon Ayoví se pensó junto a Edwin Tenorio, ya Valencia entró en ese primer partido, fue metiendo a Walter Ayoví, también de lo que recuerdo, pero llega el partido con Brasil. Y ese partido con Brasil, usted, y se la voy a compartir ahora, usted en ese partido hace algo que no había hecho casi que con frecuencia, y la verdad es que sorprende porque pone allá, y esto es lo que le quiero matizar. Así forma Brasil, ¿no?
con Dida, un equipazo el de Carlos Alberto Parreira, con Cafú y con Roberto Carlos, los dos mejores laterales del mundo en ese momento, creo yo. Juan Roque Jr., pone Cleverson, Renato y un niño pernambucano, Kaká suelto ahí, con Ronaldinho y Ronaldo. Qué equipo de Brasil, la verdad. Y usted pone acá Urrutia. Esta presencia de Urrutia, tirado hacia la izquierda, profesor, tenía mucho que ver con tratar de controlar la salida de Cafú. Por ahí más o menos iba a la explicación de esta variante, porque no venía jugando con Urrutia ya. Básicamente lo que estábamos buscando era densidad, y sí, como usted bien lo dice, hay algo que tiene siempre Brasil. Brasil, yo creo que hay algo que siempre uno como que no ha ponderado suficientemente bien una posición, que es la de lateral. Casi siempre hablamos del 10, casi siempre hablamos del 9, en fin. Incluso el arquero cuando es El Salvador, pues lógicamente hablan muy bien de él, pero el lateral no se habla tan bien. El lateral lo tienen ahí como algo que es importante, pero como que no es como para mostrarlo tanto. En Brasil no. Brasil, para mí, los laterales juegan una carta vital en todos los equipos que yo he visto jugando con la selección y también en los clubes. Entonces no era solamente todos esos estrellas que usted menciona en la mitad de la cancha, sino también la salida de los laterales. Entonces lo que queríamos era que al menos los laterales nuestros no se sintieran tan solos. Entonces crear un poquito más de densidad defensiva en el momento que pasaran los laterales, en el momento que cubrieran o que pasaran los volantes, hicieran algún pasada por detrás, y entonces los laterales nuestros no se sintieran tan mal. Por esa razón es el 4-3 que creamos contra Brasil. Ahora, Urrutia ligeramente inclinado a la izquierda, ¿verdad, Luis? ¿O era parte de un tercer volante? Pero lo más importante de Urrutia es que hay veces en que es penolisto, tienes a alguien que ocupe un espacio, pero que después con la pelota sepa qué hacer con ella. Y creo que eso es lo más importante, porque Urrutia tenía esa posibilidad de jugar, de ser, porque es muy ordenado, entonces siempre pasaba línea de balón, siempre llegaba al sitio que tenía que le indicara a cualquier entrenador. En el caso específico mío era, bueno, métase junto a esa línea de dos volantes, pero después con la pelota haga lo que tiene que hacer. Él era un jugador que tenía muy buena técnica, parsimonioso, tocaba bien, llegaba bien, hacía pases cortos. Entonces era alguien que te podía acompañar sin ningún problema en ataque también, ¿no? En ese sentido es como utilizar no solamente a alguien, no perder lo que ofensivamente teníamos, sino ganar en algo con alguien que defensivamente también estaba muy claro. Ahora, le confieso que este partido lo vi recién, aprovechando que usted me aceptó la invitación a este programa, lo volví a ver porque de aquella época uno olvida cosas, ¿no? Y de las cosas que descubrí, usted me va a corregir si me equivoco, es que, por ejemplo, Luis, en ese partido usted hace este movimiento, pone a De la Cruz acá, Ambrosi bien amplio, o sea, la amplitud de los laterales en ese partido, quedan Espinosa, Hurtado paralelos con este cuadrado con Tenorio Marlon, Méndez trabajando, Agustín bien en punta, ¿verdad? Caviedes bien en punta, Méndez transitando todo este frente aquí, pero la amplitud que le dio Ambrosi y De la Cruz, más las transiciones directas, porque se buscó ese día mucho menos circulación en esta zona, y sí se buscó mucho la presencia de Agustín Delgado como desahogo, es decir, juego directo. Los duelos individuales de banda, Ulises, la verdad es que veía el partido y mientras veía yo decía, ¿cómo es que Ulises no puede jugar a un equipo de los top, ¿no? A nivel europeo? ¿Cómo la pasó mal? Y uno puede decir, sí, la altura, pero los primeros 15 minutos le gana 2 de 3 duelos, mano a mano, encarándolo siempre Ulises de la Cruz a Roberto Carlos, Luis. Bueno, Ulises estuvo en Inglaterra, ya uno hablar de Inglaterra solamente ya es hablar en un sitio de grandes, o sea que por esa razón estuvo tanto tiempo en Inglaterra. Pero lo que usted menciona de la Cruz es verdad. Creo que fue uno de los mejores partidos que tuvo muchos muy buenos a nivel de selección. Pero así como le dije que lo de los laterales de Brasil, de su capacidad, de su posibilidad de apertura de cancha al equipo por ese pasaje, nosotros también teníamos lo mismo. Bueno, ahí estuvo Ambrosi, pero también se daba incluso con Neisser, aún teniendo otro perfil, no tenía ningún problema en la salida al ataque, porque Neisser era muy bueno saliendo al ataque, incluso hacía inversión hacia el centro y era muy peligroso. O sea que esa condición contra Brasil no fue solamente contra Brasil.
sí también en los demás partidos. La posibilidad de salida de los dos laterales era constante. Y ahí, y en esa época, por lo general siempre buscamos que de pronto no fueran los dos a la vez, pero siempre teníamos la posibilidad de los relevos que hacían sin ningún problema cualquiera de los volantes que estuviera de contención, o Edwin, en fin, cualquiera que estuviera por ahí siempre estaba muy atento a hacerle los relevos para que el regreso de ellos no fuera tan largo. Ahora, Luis, en medio de todo esto va creciendo durante la eliminatoria Antonio Valencia, y Antonio Valencia ingresa en el equipo, y Valencia se dispone en la derecha, Méndez pasa a la izquierda, ¿verdad? Manteniendo siempre el 4-4-2. Y Antonio Valencia tenía la particularidad de tirarse hacia el pasillo interior, no era tan de banda, sino se tiraba a pasillo interior. Eso era una iniciativa suya donde se sentía más cómodo, es decir, él buscaba instintivamente ese pasillo interior y automáticamente liberaba el carril de Ulises de la Cruz. O se estimuló eso en Antonio Valencia, porque si mal no recuerdo, en la Copa América que me tocó cubrir luego, de varios años después, algún partido usted utilizó a Antonio Valencia ahí, ¿no? Trabajando por pasillo interior, más por dentro. Bueno, Antonio creo que fue evolucionando y mucho para jugar, tirarse un poquitico más al costado, mucho más al costado, pero Antonio era más de juego interior, ¿sí? Sí. Él, incluso había momentos en que rotaban la posición entre él y Quinito, y hay veces él estaba por izquierda y Quinito por derecha, no tenía ningún problema, siempre jugando por el centro. Después, pero lo bueno de Antonio es que era, bueno, con toda la velocidad que tenía, con toda la juventud que tenía, podía fácilmente cambiar, como en efecto cambió, a ser más un volante externo, con su velocidad, y creo que un poco eso lo mostró, sobre todo en el partido contra Inglaterra, que si mal no estoy, mundial. La velocidad abriendo el campo era increíble de él, no solamente la velocidad, la forma de encarar, los centros que tiraba, en fin, pero fue evolucionando. Él en principio era más el juego interior, y como usted bien lo dice, bueno, como él se tiraba más desde el centro, pues había muchas más posibilidades de que Ulises pasara sin ningún problema y que incluso se acompañara a Antonio. Y ahí a veces, cuando teníamos, por ejemplo, a Carlos Tenorio o a Joaquín Delgado, la asociación con Ulises era relativamente, no, era facilísimo, porque las condiciones técnicas de ellos eran grandísimos. Yo, de los jugadores que a mí pues uno siempre sabe que los delanteros están para marcar goles, pero en el caso nuestro, de los delanteros que teníamos, incluyendo hasta el mismo Tilino, el Nine, Agustín Delgado, Carlos Tenorio, eran jugadores de muy buen pie. Si les das una pelota, ellos sabían qué hacer con ella. Eso a veces es complicado en un centro delantero. De acuerdo. ¿Cuál es el jugador que más disfrutó, profesor? Usted escribió un artículo alguna vez de El efecto K, me parece que lo tituló, ¿verdad? Hablando de las condiciones que usted visualizaba, podía proyectar Dodo Caviedes. Lo dije más de una vez, no estaba enojado, pero sí, la condición de Nine es muy especial, siempre fue muy especial. Yo no conocía a nadie que fuera tan profeta. Básicamente él decía lo que iba a hacer antes, una posición increíble. Un poder era tan convencido de sus condiciones, y eso es valiosísimo, porque no era pedante, siquiera para decirlo, no era pedante, era muy seguro, y lo que sabía que podía conseguir lo podía decir y lo conseguía, no tenía ningún problema. Entonces, ese es un jugador muy especial para mí, porque aparte que jugaba muy bien, excelente. Después, marcar la diferencia en todo lo demás respecto a su manera de jugar y a su manera de ver el juego, y eso era una delicia. Entonces, la verdad que creo que lo tenía, uno debería haberlo disfrutado más, o él mismo tendría que haber hecho mucho más por él para conseguir muchas más cosas de las que consiguió. Si el Nine no hubiese sido tan disipado, él no era indisciplinado, él era más bien alguien medio genio, medio loco, y esos genios y locos a veces se distraen. Entonces a veces la vida lo distraía en otras cosas que ni siquiera eran malas, pero sí lo sacaban un poquito del fútbol. Eso fue lo único. Si él no hubiese sido así, yo estuviera completamente estoy seguro de que él no solo hubiera sido el mejor jugador ecuatoriano de toda la historia, sino alguien que podían estar mencionando y poniéndolo
a la par de estos jugadores que hoy mencionan tanto, Messi, Ronaldo, lo pueden mencionar ahí. Lo que pasa es que la vida lo distrajo demasiado. Esa es una gran reflexión de Luis Fernando Suárez aquí en Modelo de Juego. Profe, quiero mostrarle ahora lo que pasó luego ya en el Mundial, donde creo que, no sé si usted comparte esta idea, pero al menos creo que muchos lo consideran así, que contra Inglaterra, o mejor dicho, en ese Mundial de Alemania, llega la faceta de la mejor versión de Ecuador. Muchos dicen que fue la mejor selección de todos los tiempos. ¿Usted cree que esa fue como que lo más alto de su propio equipo, de su propio trabajo, ese partido, esa selección? Esa selección, sí, yo creo que esa selección fue creciendo y mucho desde que cuando clasificó fue creciendo, porque empezó con algunos altibajos, el equipo no tenía todavía mucha seguridad. Creo que hubo partidos de esos que te cambiaron la forma, el pensamiento, básicamente, no la forma de jugar, sino el pensamiento. Uno fue el de Paraguay, cuando íbamos perdiendo 2-0 y ganamos 5-2. Me parece que ese fue el efecto, ahí fue el partido bisagra, el que pudo cambiar como, uy, sí podemos. Y ya después hubo partidos, el de Argentina, que se ganó con gol de Cristian, el de Brasil. Entonces ya el equipo se veía que tenía mucha confianza. Chile. Cuando se llegó al Mundial, me parece que lo más importante es que el equipo estaba muy seguro de las cosas, como ya el modelo de juego existía, ya había una cohesión, el grupo se sentía cómodo jugando entre ellos, había, creo que una buena sinergia. Entonces se llegó en el momento justo, creo que se llegó a ese Mundial, bien preparado también. Me parece que en ese sentido el equipo tuvo muy buena preparación, estuvimos muy tranquilos, estuvimos en una ciudad pequeñita donde éramos solamente nosotros, nos atendieron de la mejor manera, escogimos el hotel para nosotros solos, cada uno tenía su habitación, les pusimos televisión a cada uno de Ecuador, en fin, queríamos que estuviéramos en la casa y así fue, comíamos toda la comida ecuatoriana en Alemania. Yo creo que se armó el ambiente era propicio para lo que se mostró después. Claro, lo único que había dudas en la forma de juego, ¿no? El equipo no había jugado bien en los partidos de preparación. Cierto, perdió los amistosos, ¿no? Empatamos con Colombia, creo, después perdimos contra Macedonia y por ahí después hubo un partido con una selección universitaria de Alemania que nos los hizo traer pero muy mal, terrible, bajísimo. Pero ya había el equipo tenía un montón de cosas que se lograron bien. Ahí me parece que se hicieron correctamente las cosas, en todo, en concentración, en cómo el grupo se sentía cómodo. Entonces cuando llegamos allá, sí, la duda era esa. Creo que lo más importante es que en el partido contra los polacos el equipo había trabajado muy bien durante toda, no sé, casi que la preparación para el Mundial fue para ese primer partido. Luis, ¿y la preparación involucraba mucho o absorbía usted toda esa información y se la trasladaba a ellos? ¿Cómo era el trabajo del cuerpo técnico respecto de, por ejemplo, fortalezas y debilidades de Polonia, por ejemplo, ¿no? Esto tiene Inglaterra, esto es... ¿Usted lo asumía todo? Mi cuerpo técnico asumía todo, pero también se lo hacíamos saber a ellos. ¿Por video? En esa época pues no había las facilidades que hay para ver los equipos de ahora, sobre todo en el caso nuestro, pero sí, yo pedí y en efecto así me lo hicieron, me lo dieron. Nosotros pedimos los videos de todos los equipos que estaban en nuestro grupo, que es lógicamente Alemania, Costa Rica, Polonia, y aparte de ello pedimos Suecia y pedimos Inglaterra, porque creíamos que alguno de esos dos era de primero o segundo, entonces teníamos que verlo y sumamos fácilmente de cada equipo entre 30 a 40 partidos de cada equipo, o sea, y los vimos todos los partidos. Entonces lo reconocíamos a cada uno y se lo decíamos saber. Los entrenamientos lógicamente contábamos con nuestra capacidad, pero me parece y lo más importante es que los jugadores sabían cómo enfrentar a Polonia, cómo jugaba cada jugador de Polonia.
se lo hicimos, a ver, se lo mostramos incluso en algunos videos por ahí que preparamos. O sea que sí había un conocimiento. ¿Es útil eso? Porque hay entrenadores que dicen al jugador hay que ser más práctico, no hay que darle demasiada información. Hay otros que dicen, no, hay que estudiar cada detalle de cada jugador. Hay jugadores que actualmente piden información a su cuerpo técnico de cada rival que van a enfrentar. ¿Usted cómo lo toma? ¿Si es importante nutrir al jugador de esto? Sí, lo que pasa es que uno debe saber a quién le tienen que dar más y a quién le tienen que dar menos. Hay un jugador que de pronto con 2 o 3 conceptos ya está claro. Hay otros que hay que darles más. O sea, ahí es donde uno sí tiene que buscar la manera de saberse conectar con cada jugador. En este sentido sí, pero me parece que es necesario que lo sepan. Yo no soy un amigo, pues, de ponerme, por ejemplo, les voy a mostrar 4 o 5 videos de 5 partidos, no los vean, se duermen. Ahí sí tiene que ser muy creativo. Tiene que mostrar las cosas más interesantes, las cosas más importantes, las cosas específicas sobre todo. Hay que ser muy, muy certero en cada cosa, en los videos generales y cuando se habla con los jugadores, cómo se le debe llegar a cada uno. El jugador aprende, todas las personas aprendemos de una manera diferente. Hay unos que son más visuales, hay unos que son más auditivos y uno tiene que reconocer todo eso. Pero que el equipo, que los jugadores de mi equipo deben reconocer el equipo contrario para ese partido, eso sí, para mí está totalmente claro, hay que hacérselo saber. Ahora, en este partido que le voy a compartir ahora, que fue contra Inglaterra, profe, ¿qué se estudió sobre esta formación del equipo inglés, donde Hargreaves podía jugar de volante, pero aquel día jugó de lateral? Nos pusieron esta estructura de 3 medios, Carrick ahí triangulando posición con los centrales, Lampard, Gerrard, qué jugadores, y nosotros apostamos a la potencia del doble 9, de Tenorio Delgado, de la capacidad de desdoble que tenían nuestros externos, Méndez, Valencia, De la Cruz, y en aquel momento Neisser Reascos. ¿Qué se enfocó para preparar este partido con Inglaterra, Luis? A ver, nosotros habíamos tenido ya la experiencia pasada en los anteriores 3 partidos, donde en unos ganamos y en otros perdimos. Lo que contra Polonia y contra Costa Rica fue una cosa positiva, fue que nosotros ganamos los duelos. Al final el fútbol es 1 contra 1. Después de eso hay una derivación de juegos. Cuando se juega zonalmente es porque se hace superioridad numérica en defensa, por ejemplo. Pero al final lo más importante del fútbol es la táctica individual, es los mano a mano, los duelos. Y nosotros tuvimos en positivo, muy en positivo, los 2 primeros encuentros. Nosotros ganamos incluso los duelos aéreos, a los polacos los ganamos. Era complicado decirlo, hacerlo, pues primero decirlo y después hacerlo. Y en realidad Ecuador lo hizo. Y contra Costa Rica fue idéntico, que fue lo contrario contra los alemanes. Nosotros perdimos los duelos y perdimos sobre todo en la transición que ellos hacían de defensa-ataque, nosotros nos agarraron mal parados. Es un poco lo que queríamos, era como volver a lo que habíamos ganado tanto. Entonces la propuesta no fue en determinado momento, yo creo que no, el equipo como estaba era no había necesidad de cambios porque el equipo estaba lleno de cosas interesantes ahí, o sea pero la propuesta en ese sentido básicamente era buscar que volviéramos por lo que perdimos con Alemania. En los duelos nosotros ganamos en ataque y en defensa. Y creo que en muchos pasajes del partido se dio esa situación. Fue un partido muy, muy parejo en la propuesta de juego. Creo que ahí el equipo supo leer de qué manera tenía que llegar, por ejemplo, podía llegar al ataque. Pero también, y es lo más importante, para que este equipo nunca se descompensó, este equipo nunca se alargó. Se alargó contra Alemania, sí, por eso perdimos en los contraataques, pero contra los ingleses el equipo cuando perdía la pelota pasaba bien la línea de balón. Ahora, sobre ese partido contra Inglaterra, a mí me da la sensación de que Ecuador fue superior, por eso digo que no siempre el que es mejor termina ganando, el fútbol es así. De hecho, creo que la más clara que se había desarrollado en el juego abierto fue la de Carlos Tenorio que pega en el palo, y la diferencia la marca Beckham con su pegada, que seguramente no es que no se dijo, se debe haber hecho mucho énfasis en cuidar los tiros libres en esa zona, ¿no? Por Beckham. Es la única diferencia en el partido. Después, en el trámite, en el volumen de juego, a mí me dejó la sensación, y creo que eso es lo que más frustra,
de que Ecuador mereció pasar. A ver, que también lo decían un poco toda la prensa latinoamericana siguiendo el Mundial, que Ecuador había sido mejor a Inglaterra. Sí, sí, la cuestión es que yo siempre lo he dicho, durante toda esta época siempre hay una situación en la cual, y ahí es donde hablamos nuevamente de modelo de juego, nuevamente de situaciones que son básicamente de cultura, y hay veces también en cómo la relación de uno como entrenador, al final, porque todo esto es de comunicación, uno en determinado momento también, y se lo digo con toda sinceridad, puede que comunique mal, puede que coarte determinadas libertades o posibilidades. Nosotros, con lo hecho hasta ese momento, éramos héroes, éramos lo más grande, incluso todavía nos miran así en Ecuador. Entonces, me parece que un poco inconscientemente ya habíamos dado por sentado que el camino, si se daba lo que se daba hasta ahí, estaba bien, no había ningún problema. Entonces, a veces inconscientemente, vuelvo y lo repito, uno pues, se queda muy tranquilo respecto a lo que ya ha podido lograr. Eso es la única situación que me queda. Después, esas son las cosas que a uno en esto a veces le causa cierta hilaridad. Cuando llegamos al juego, al primer partido en Ecuador, pues lógicamente la sensación era que no se pasaba, de que el primer partido contra los polacos nos iban a pasar por encima, máxime teniendo un recuerdo muy, muy cercano de que nos habían ganado en Barcelona. Cuando se le ganó a Polonia y después cuando se le ganó a Costa Rica, toda la gente decía, bueno, Alemania es facilísimo, no importa que esté en la casa, pero es facilísimo. Nosotros pasamos de la noche a la mañana y del bueno al malo con solamente dar un paso, o sea que es una cuestión muy normal. Contra Inglaterra creo que era un partido mano a mano, así como se dio, así se tenía que presentar y creo que fue serio. La única sensación que me queda a mí es inconscientemente pronto ya estábamos llenos, eso es lo único. Después la sensación es que el equipo hizo todo por querer ganar. Completamente de acuerdo. Luis, ¿qué lectura le da, ya para ir finalizando y agradeciendo su tiempo, qué lectura le da así a la distancia al momento que vive el fútbol ecuatoriano? Porque hay como que matices extraños, mientras que los clubes, por ejemplo, Barcelona está metiéndose a instancias finales de Copa, Independiente, una final de Copa, un título de Copa Sudamericana, cada vez hay más jóvenes jugadores saliendo y proliferando por allí. Paralelamente la selección como que no termina de encajar y hemos pasado de tener, por ejemplo, a Luis Fernando Suárez, Bolillo Gómez, ya que hablamos de modelo de juego, estamos como que apuntando a cosas distintas, ¿no? No sé, ¿a usted le da la sensación como que hay un momento de desorientación en base a lo que se quiere, al enfoque? Sería muy atrevido a decir algo como cercano a la verdad, porque pues, lógicamente sí me gusta siempre estar conociendo algo del fútbol ecuatoriano, aparte estoy agradecido por todo lo que el fútbol ecuatoriano me da, pero es complicado decir algo que sea cercano a la verdad. ¿Por qué razón? Porque hay que estar metido allá para saber de verdad qué está pasando. Cuando yo le mencioné, cuando yo estaba en Aucas, sabía lo que estaba pasando en Ecuador. Por esa razón tomé decisiones. Lo que le puedo hablar es básicamente por situaciones que de pronto son muy parecidas a las que ocurrió en Colombia. Colombia también creó su modelo de juego y lo hizo por allá en los 85, 86, con unos muchachos, con un técnico que le quitó el miedo a algunos jugadores que fueron por allá a un mundial de Unión Soviética, un mundial juvenil, y luego llegó Maturana y él como que le recalcó que de verdad no debían tener miedo y que debían de jugar según pensaran y según creyeran, y un poco eso dio para que se pudiera llegar a un mundial del 90 y después el 94, pero el 94 dio con que, bueno, se murió un jugador que lo asesinaron por esas situaciones nuestras tan horribles, pero aún así se pudo clasificar al mundial del 98, y después de eso el equipo perdió el norte por un montón de cosas, y las más era que empezó una pelea intestina grandísima en nosotros por saber quién tenía la razón. Entonces lo que se estaba haciendo bien hecho ya no servía para nada, y me parece que ahí estuvo la razón de ser de que Colombia no volviera a clasificar a un mundial hasta el 2014. Recién tuvo que llegar
un presidente que incluso fue muy efímero, estuvo 1 o 2 años, llamado Óscar Astudillo, donde él empezó a trabajar en las divisiones menores con técnicos como Eduardo Lara y como Reinaldo Rueda. Ellos empezaron a trabajar nuevamente la base, las divisiones menores, conocían las divisiones menores y llegaron a instancias como las que, por ejemplo, incluso llegaron a instancias menores a las que logró Ecuador ahora. Llegar a unas semifinales de sub-17 y a otra semifinal por allá a la sub-20. ¿Eso qué dio como colofón? Llegar nuevamente a un mundial en el 2014. Y ahorita volvieron en el 2018. Entonces yo creo que un poco uno no puede dejar de lado las cosas anteriores, y de pronto eso es lo que de pronto se da en determinado momento. No sé si Ecuador puede que haya sido eso, sin estar pensando en que en decir, no, es que lo colombiano no sirve, como lo que ya, lo de esta gente ya estaba pasado de moda, ¿no? Yo creo que uno como entrenador, yo hace 30 años que soy entrenador, si yo me quedo pensando en lo que hice hace 30 años, lógicamente no estaría totalmente desubicado. Uno tiene que evolucionar, pero creo que lo más importante es que el fútbol debe evolucionar, y a mí me parece que Ecuador tiene cosas de esas que les mencioné a nivel de base grandísima. Yo lo hablo, un día hace poco invité a Michel Deller a una charla virtual que hicimos aquí en algunas universidades para que él mostrara lo que trabajaba con Independiente del Valle a nivel de la base, sobre todo. Esto es para mostrarlo, y lo importante en esto es que se conectaron gente de todas partes del mundo, para escuchar a Michel Deller sobre el proceso que él hacía, que él hizo con Independiente del Valle. Es un ejemplo para mostrar. Entonces, el ecuatoriano tiene que estar tranquilo también en eso, en el material humano que tiene, porque en realidad lo tiene bastante bueno, como por ejemplo también los colombianos lo tenemos. Pero lo más importante es como que haya alguien como que de verdad vuelva a poner ese rompecabezas en orden, y que no se piense tanto que hay que acabar de tajo todo lo anterior porque es de una sola persona. No, absolutamente no. Si hay algo que nosotros hicimos bien por allá cuando llegamos la primera vez a Ecuador, Maturana fue inteligente, no borró nada, absolutamente nada de lo de Dascoy. Hernán Gómez no borró nada, absolutamente nada de lo que dejamos nosotros. Yo no borré, yo agregué cosas a lo de Hernán Gómez. Seguramente Reinaldo también lo hizo. Es un poco, bueno, hay un bache, pero se puede arreglar sin ningún problema, no es grave las cosas. Ese es como mi concepto muy general respecto a lo que se da siempre en un proceso de una selección, o un proceso de un equipo, que puede que sea ese cercano a lo que es la Ecuador en este momento. Estoy contando algo solamente que es muy general, y sobre todo que le ha pasado a Colombia. Estimado Luis, la verdad que es un honor haber podido entrevistarlo de manera tan amplia y con tantos conceptos, aportando un poco a este programa. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, que esté muy bien, hasta luego.